Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Hoy vengo a hablar de Eustace Kid, un personaje que fue presentado en el archipiélago Sabaody como alguien que había seguido un camino similar al de Luffy y llegaba con una recompensa similar también, aunque ligeramente superior. Hasta las peleas finales en Onigashima nos han querido dejar claro la igualdad que hay entre Luffy y él. Yo quiero destapar una parte de la que se habla poco, esa misma similitud en el Nuevo Mundo que en su mayor parte ha ocurrido off-screen y solo nos han ido dejando pequeñas pistas. Voy a comenzar enfatizando esa similitud de la que hablo. Nos lo presentan como un supernova capitán de una tripulación que tiene otro supernova como mano derecha, algo que solo ocurre con él y con Luffy. Como hemos dicho, la recompensa era similar a la de Luffy, lo que nos hace intuir que su poder también sería parecido. Ya en el Nuevo Mundo, forma una alianza con otros supernovas para derrotar a un Yonko, pero en Wano acaba derrotado por Kaido y encerrado en una celda de Udon que, para colmo, será la misma celda en la que encerrarán a Luffy. Y luego reaparecen ambos el día del Festival del Fuego, en el que todavía nos encontramos, compitiendo por quién llegará antes a Onigashima y derrotará a Kaido. Lo veis, ¿no? El paralelismo es claro y totalmente intencionado. Y voy a dejar otro paralelismo más. A la salida de la sala de subastas pelean Kid, Lao y Luffy contra la Marina. Pero cuando llegan los pacifistas, los Mugiwara acaban peleando y derrotando a uno. Pero el otro lo acaban derrotando las tripulaciones de Law y Kid conjuntamente. Esto rompe un poco esa igualdad con Luffy, pero ha vuelto a pasar en Onigashima con los dos Yonkos, curiosamente. Aunque parece que hay y debe haber más. Otra cosa que deja clara en Sabaody es que tiene la misma meta que Luffy, el One Piece. Esto parece trivial, ¿no es la meta de todos los supernova? Pues la verdad es que no. Además de las mencionadas manos derechas de sus capitanes, Zoro y Killer, que no tienen intención de disputar el One Piece a sus capitanes, también podríamos decir que tampoco es el objetivo de Jerry Bonnie o X-Drake, por ejemplo. Yo creo que la meta de Orochi va más allá y debe estar relacionada con sus antepasados que vivían en la Luna. Y si alguna vez fue la meta de gente como Beige, Hawkins y Apu, parece que perdieron ese objetivo por el camino. Quiero recalcar que la meta de Kid es el One Piece porque es importante para este vídeo, ya que se basa en que si esa es su meta, tiene que haber estado trabajando para alcanzarla, ¿no? Y además, como entró en el Nuevo Mundo tras la guerra de Marineford, le lleva 2 años de ventaja a Luffy en la búsqueda del One Piece. Así que, como poco a poco nos han ido dando pistas de lo que ha estado haciendo en ese tiempo, vamos a analizarlas teniendo esto en mente. En Udon, el mismo Kid nos da 2 datos sobre 2 escarceos con 2 yonkos que tuvo durante el time skip. Uno con Big Mom y otro con Shanks. A algunos les puede haber dejado la idea de que simplemente es un buscabullas y no ha parado de tratar de enfrentarse con los yonkos. Pero sobre su escarceo con Big Mom nos dice lo siguiente, que hirió a un comandante dulce y se trajo lo que había ido a buscar. Lo que fue a buscar no es pelear contra Big Mom, ya que se vino sin siquiera verla. Debe ser algo que Big Mom tiene en su territorio. Y si tenemos en cuenta que ha debido estar trabajando en encontrar el One Piece, pues parece que tiene que ser el Rod Poneglyph, porque es algo necesario para llegar a él. Aunque en el arco de Whole Cake los piratas de Big Mom comentaron que nadie había entrado nunca en la sala del tesoro, sabemos a ciencia cierta que no es verdad, que Roger sí lo hizo. Pero nos pueden salir con muchas maneras por las que Kid consiguió traerse el Poneglyph. Ya sea entrando en la cámara, para Kid no es ningún problema abrir esa puerta por muchos cerrojos de metal que tenga, claro. O sin entrar, por la habilidad de algún miembro de su tripulación, por ejemplo. No sabemos casi nada de los nakamas de Kid y Killer. Como lo único que quedó de la intrusión de Kid fue un comandante dulce herido, seguramente se trató de una infiltración de unos pocos para traerse una copia del Poneglyph. Algo parecido a lo que quería hacer el grupo de Luffy cuando fueron a traerse a Sanji. Pero que al menos en la parte de no liarla mucho les hubiera salido bien. El comandante en cuestión debió ser Snack, ya que era el primero que acudía a solucionar los problemas hasta que fue derrotado por Orochi y tuvo que ir Cracker a encargarse de él. Desde entonces, Snack no es comandante dulce. Otra de las escenas que me abrió los ojos para hacer este vídeo es esta, en la que Big Mom dice estar segura de que los supernova también deben tener poneglyphs y que por lo tanto el resultado de esta batalla dejará al ganador muy cerca del One Piece. Aquí enseguida pensamos en los 2 poneglyphs que tiene Luffy, pero si nos basamos en esa similitud que ya he destacado antes, Kid debería estar a la par. Me refiero a que si Luffy ha conseguido sus 2 poneglyphs en el poco tiempo que lleva en el Nuevo Mundo, ¿qué habrá conseguido Kid en 2 años más?
Sin siquiera saber dónde está el cuarto Poneglyph, pero sabiendo que hace unos 20 años estaba en la isla Yojin y que parece que este análisis nos va a indicar dónde es más probable que esté ahora, me parece claro que el Poneglyph más difícil de encontrar es el de Zou. No solo se encuentra en un lugar al que no apunta ningún logpost y al que la única forma de llegar es con una Beaver Card de alguien que esté allí, sino que una vez allí se encuentra en el interior de un gigantesco árbol al que solo se puede acceder por una puerta secreta a la que se llega por un camino secreto. Así que, basándome en esto, yo diría que ese es el Poneglyph que no tiene nadie más. Big Mom tiene otro, bueno, y Luffy, y según lo has puesto, Kid. El tercero es Tanguano, y ya se está peleando por él, entre otras cosas. ¿Y el cuarto? Pues si seguimos en la dirección de que Kid ha estado trabajando para obtenerlos, el otro escarceo que tuvo durante el time skip fue con Shanks, en el que perdió el brazo. Así que esto parece indicar que el cuarto Poneglyph lo debe tener Shanks, o al menos Kid cree que lo tiene él. ¿Esto significaría que Kid consiguió también una copia de ese y se presenta a la batalla con dos, como Luffy? Pues si me tengo que basar en la misma lógica que nos ha traído hasta aquí, tendría que responder que no. Porque si hubiera conseguido ya la copia del Poneglyph de Shanks durante el time skip, ¿por qué formaría una alianza para volver a ir a por él? ¿Solo por venganza por lo del brazo? Quiero destacar que si bien es cierto que Kid se nos presenta con un carácter similar al de Luffy, tratando de conseguir abrirse camino hacia lo que quiera a base de puñetazos y sin pensar en las consecuencias, también es cierto que su mano derecha es muy diferente a Zoro en ese aspecto. Es racional, está informado y crea estrategias, con lo que tiene uno de los mejores consejeros que podría tener. De hecho, la alianza para vencer a Shanks es cosa de Killer. No me cabe duda de que si consiguieron el Poneglyph de Big Mom sería gracias a él. Seguramente lo harían mientras su capitán peleaba con Snack, creando una estrategia parecida a la de Law en Onigashima, en la que, con lo que ha visto de Luffy y Kid, ya asume que toca lidiar con lo que hagan y adapta el plan a eso. Un plan que comienza con mientras los idiotas la lían en la entrada. Sí, esos idiotas son Luffy y Kid, tal para cual. Pero no nos desviemos. El hecho de que Kid formara una alianza... No, mejor dicho. Aceptar el consejo de Killer de formar una alianza con Hawkins y Apu para ir a por Shanks parece indicar que todavía tiene que conseguirlo, pero aunque no llega a Wano con ese Poneglyph, sí tendría la información sobre dónde está. Ya sé que muchos esperan que al salir de Wano vayamos a encontrarnos con Shanks en Elbaf, pero yo no las tengo todas conmigo. No hay nada que nos indique que Shanks está en esa isla. Es una teoría basada solamente en que se entiende que la historia nos ha de llevar allí en algún momento. De hecho, la última pista que tenemos sobre dónde está Shanks es esta portada en la que asistía a una boda en una cierta isla en ruinas, y el tamaño de la iglesia nos indica que no es para gigantes. Aparte de que, hasta donde sabemos, el Elbaf no está en ruinas. Si me dices que es God Valley, me lo creo más. Mira, de una forma u otra, lo que quiero plantear es que Big Mom tiene razón. El que gane esta batalla... Bueno, vamos a hablar abiertamente. Cuando los Supernova ganen esta batalla, tendrán los 4 Poneglyphs a mano entre todos. ¿Y entonces qué? ¿Lo compartirán entre ellos? Pues en principio no veo aquí dando información para alcanzar el One Piece a los que él considera sus rivales. Pero aquí el grupo de Luffy parece tener las mejores cartas porque, como hemos dicho, el Poneglyph de Zou es el más oculto de todos y todo parece indicar que solo los que estuvieron con Luffy en el árbol ballena tienen esa información. No parece que nadie pueda saber de él sin el conocimiento de los Minks, y estos han dejado ver que solo Roger accedió al árbol ballena anteriormente. Solo hay una brecha aquí, y es que Law también estuvo ahí. Nos falta por saber qué hará Law tras la batalla. Él ya ha dejado ver que su objetivo será saber qué significa la D de su nombre, y en su conversación con Robin ya sabe que la única forma es derrotar a los Yonko y encontrar los Road Poneglyphs, que ya anda buscando. Como no me cuadra que se ponga en contra de los Mugiwara ahora, esta es una de las razones principales por la que hice el vídeo sobre la posibilidad de que se una a los Sombrero de Paja, o mejor dicho, siga con ellos hasta Laugh Tale con la única finalidad de conocer la historia antigua. Un sueño similar al de Robin, por cierto. Pero hay un as definitivo que lo cambia todo. Lo que realmente tiene Luffy, que parece no tener nadie más, es alguien que es capaz de leer los Poneglyphs. Porque sin eso son inútiles. Ya se ha destacado la importancia de Nico Robin suficientemente en esta batalla de Onigashima, primero por parte de Big Mom y Kaido y ahora por parte del gobierno mundial. Vamos a ver cómo continúa el tema de Robin, pero si el último Poneglyph realmente lo tiene Shanks, tras vencer a Kaido, Luffy será el único que tendrá todo lo necesario para llegar a Laugh Tale, ya que también tiene una relación muy especial con Shanks. Además, cuando Luffy derrote a Kaido, llegará también el momento de cumplir la promesa y tener el esperado encuentro entre Luffy y Shanks.
Antes de acabar, solo quiero mencionar a los Di porque son importantes. Y aunque lo desarrollaré en un próximo vídeo, ellos son los que parecen estar genéticamente preparados para llegar a Loftel y se esparcieron por todos los mares. Y dado lo explicado hasta ahora sobre Kid, no me extrañaría que acabara revelándose que él también es un Di. Pero ya hablaremos de eso. La verdad es que se siente que el final de One Piece se está acercando. Por otra parte, nos queda lo mejor. Disfrutemos del final del camino también y yo solo espero que os haya gustado este análisis. Y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!